Buenos días, hermanos. Bienvenidos seamos todos a este momento en el que el Señor, en su inmensa bondad, nos permite adorarle y dar honor a su nombre a través de la escucha de su palabra. Grandes y nuevas son sus misericordias cada día, y venimos hoy a llenar nuestras almas y mentes de su verdad, que es siempre para nuestra bendición. Compartimos con ustedes informaciones de interés que nos ayudan a mantenernos unidos como cuerpo de Cristo, aún en la distancia. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana tenemos matutinos en línea a través de la plataforma Jitsi Meet. El Ministerio de Jóvenes nos invita a participar del estudio diario de damas jóvenes completas en él a las 5 de la tarde. De igual forma, convoca a los jóvenes caballeros a su estudio bíblico de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y continúan con su culto sabatino Creemos en Jesucristo a las 7 de la noche a través de la plataforma digital Jitsi Meet. Nuestros pastores nos acompañan en nuestro devocional y nos comparten una reflexión diaria a través de WhatsApp. Los invitamos a contactar a su líder de los grupos de G3C para que puedan participar de los estudios bíblicos en pequeña comunidad cada martes a las 8 de la noche por las diferentes plataformas disponibles. También tenemos los grupos de oración de damas. Si desean integrarse a uno de los 4 grupos que tenemos durante la semana, pueden contactar al número de la iglesia para más información. Recordamos que si alguien tiene necesidad o motivos de oración, puede contactarnos en el templo para que de común acuerdo elevemos sus súplicas a nuestro Padre. Oremos. Padre generoso y bueno, te alabamos y damos honor y gloria a tu santo nombre. Reconocemos, Señor, tu grandeza y te damos gracias porque nos escogiste. Sabemos, amado Dios, que no somos merecedores de todas las bendiciones que diariamente nos das y que solo por tu misericordia estamos hoy aquí. Nos presentamos ante ti, Señor, en esta mañana de domingo para expresarte a través de nuestras alabanzas cuánto te amamos y cuánto necesitamos estar en comunión contigo. Te pedimos, buen Dios, que podamos entender con claridad el mensaje que has preparado para cada uno de nosotros de manera individual y que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar y obedecer. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Recordamos el versículo escogido para este mes. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, todos unidos, adoremos a nuestro Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Cuán glorioso es alabar al Señor todos unidos. Hoy alabemos al Señor con nuestra voz. Si está sentado en su casa, levántese, clame al Señor, alce sus manos para adorarle. Y acompáñame en ese salmo, el Salmo 8. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria de Dios y la honra del hombre, dice este salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aleluya. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todos los pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, Santo Jesús. Admirable Dios, santo eres, Señor. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Oh, te decimos que eres admirable, que eres príncipe de paz. Aleluya. Gloria a Dios. Admirable Dios, príncipe de paz, El Shaddai, Adonai, victorioso Rey, soberano Dios, redentor, el alfa y la omega, el principio y el fin. Exáltate, entrónate en medio de la adoración, glorifícate, manos santas, alzamos en tu honor, altísimo Señor Jesús, es un placer el darte mi canción. Admirable Dios, príncipe de paz, El Shaddai, Adonai, victorioso Rey, soberano Dios, redentor, el alfa y la omega, el principio y el fin. Exáltate, entrónate en medio de la adoración, glorifícate, manos santas, alzamos en tu honor, altísimo Señor Jesús, es un placer el darte mi canción. Aleluya, sí, Señor, te adoramos. Exáltate, entrónate, aleluya.
Te alabamos, Señor. No importa los tiempos, no importa lo que estemos pasando. Gloria a Dios. Jesucristo basta para cada uno de nosotros. Aleluya. Alabamos al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos te recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Aleluya. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí encontrarme una vez más aquí junto con ustedes y tener el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Ya para este tiempo tenemos más o menos 2 meses en cuarentena,
cumpliendo con el distanciamiento social que se nos ha recomendado en medio de esta pandemia. Y es 2 meses que ha provocado que nosotros como seres humanos tengamos que acostumbrarnos a la nueva forma de vivir y crear nuevos hábitos para poder sobrevivir a esta situación que estamos llevando. Una de estas cosas a las cuales hemos tenido que acostumbrarnos es al hecho de congregarnos virtualmente como lo estamos haciendo ahora mismo. Le damos gracias a Dios por esta tecnología y lo que algunas personas han llamado Zoomgregarse, por ser Zoom una de las aplicaciones que más se está utilizando en este momento para dichos fines. Damos gracias a Dios por esta herramienta que nos permite compartir con nuestros hermanos en tiempo de distanciamiento, pero que al mismo tiempo nos ha hecho valorar y darnos cuenta de la falta que hace poder congregarnos aquí todos los domingos. Aunque congregarnos virtualmente jamás podrá reemplazar el reunirnos aquí como ordena el Señor, el tener que buscar estos métodos para congregarnos nos hace darnos cuenta que la iglesia es mucho más que simplemente 4 paredes. La iglesia es una comunidad cuyo llamado está por encima de la limitante de encontrarnos en estos momentos con no poder reunirnos físicamente. Antes, durante y después de esta pandemia, la iglesia está llamada a vivir en comunidad y aunque ahora mismo está prohibido reunirnos físicamente, el cristiano debe estar buscando vivir en comunidad constantemente. El propósito de este mensaje en la mañana de hoy es responder la siguiente pregunta: ¿por qué Dios nos manda a vivir en comunidad? Para meditar en esto he titulado el mensaje de esta mañana Comunidad en tiempos de distanciamiento. Y permítame orar antes de que entremos al texto base. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana y te damos gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra, escuchar tu palabra aún en medio de esta pandemia, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú me permitas predicar fielmente tu palabra, que tú pongas gracia en mí para esto, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones a la verdad que se encuentra en tu palabra. De manera, mi Dios, que podamos vivir en comunidad como tú nos has ordenado y mostrado a lo largo de tu palabra, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El texto base de esta mañana se encuentra en Filipenses 2, del 1 al 8, y dice así: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el capítulo 2 el apóstol Pablo inicia diciendo por tanto, que como hemos venido viendo en casos anteriores, significa que debemos tomar en consideración lo que el apóstol había escrito en su carta antes de llegar al momento que estamos en el capítulo 2, ya que lo que vamos a estar viendo a lo largo de este sermón es fruto o consecuencia de lo que Pablo ha venido diciendo anteriormente. ¿Y qué es lo que Pablo viene diciendo en el capítulo 1? Pablo viene de explicarnos lo que podríamos resumir básicamente en el versículo 21, como vivir es Cristo y morir es ganancia. Y cómo entender este concepto de que vivir es Cristo y morir es ganancia debe llevarnos a vivir una vida digna del Evangelio. Esto bajo el entendido que hemos recibido la bendición no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir con Él. Luego de entender estas verdades del flujo de pensamiento del apóstol, entonces podemos entrar al tema principal de la mañana de hoy,
y con cual el primer punto estaré buscando responder, y es el no título del primer punto: ¿qué nos une? Bien, para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, debemos tener bien claro y poder responder la siguiente pregunta: ¿qué es una comunidad? Cuando pensamos en comunidad, por lo regular simplemente estamos pensando en vecindarios o en sectores, pero la realidad es que vivir en un sector X o Y no necesariamente significa que pertenezco a una comunidad. Cuando buscamos la definición de la palabra comunidad en el diccionario, nos dice lo siguiente: es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos de importancia en común. Es decir, que para formar parte de una comunidad debe haber algo que nos une. Y como iglesia, hermanos, lo que nos une no debe ser nuestro estatus social, no debe ser la capacidad económica que tengamos, no debe ser nuestro intelecto, qué tan identificado me siento con los demás, ni siquiera debería ser puntos doctrinales. No. Lo que nos hace una comunidad es la convicción que todo miembro de la comunidad cristiana de Santiago debe tener de que Cristo, de que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador y que Él regresará por su pueblo. La fe es lo que une a la iglesia, la fe es lo que nos hace una comunidad. Esto es una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1? Si el hermano te cae bien, si comparte los mismos intereses, si te ha ayudado a ti en momentos de necesidad. No es esto que dice el apóstol. El apóstol dice en el versículo 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Primero, Pablo está partiendo del entendido que todos los que están leyendo esta carta han recibido algún estímulo de Cristo. Y es correcto que Pablo asuma esto. El que ha conocido a Cristo ha sido estimulado por Dios mismo. Su razón de servir no es porque la otra persona lo merezca o no, es por haber sido estimulado por Cristo, llevado a la acción por Cristo, transformado por Cristo. Nos fijamos también que las características que siguen también son fruto de haber sido estimulado por Cristo. Consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto y compasión. Pablo nos está diciendo esas cosas no queriendo decir si has sido estimulado por Cristo, sino como has sido estimulado por Cristo, haz estas siguientes cosas. Parte del hecho de que todo aquel que ha conocido a Cristo debe mostrar estas cosas porque ha sido estimulado por Cristo. Una de las cosas con las que las personas más han luchado durante este tiempo de cuarentena es con el aislamiento social que esto ha traído consigo. La necesidad de cumplir el distanciamiento social. Es real el hecho de que no nos podemos congregar físicamente, pero el hecho de congregarnos virtualmente no nos quita la responsabilidad que tenemos como cristianos de mantenernos continuamente buscando vivir en comunidad con nuestros hermanos. Es ahora donde debemos demostrar que el nombre Comunidad Cristiana de Santiago no está ahí simplemente porque es bonito, sino que es lo que hemos sido llamados a hacer por Dios. Un grupo de personas que han aceptado a Cristo como su Salvador y han asumido el reto de acompañarse los unos a los otros en estos momentos y en todo momento, en todo nuestro caminar. Nuestro hermano en la fe tiene algo en común mucho más grande que cualquier hermano de sangre que es inconverso podría tener. La fe, que pesa mucho más que la sangre. Notemos que cada una de estas cosas que Pablo ha mencionado en el versículo 1 son actitudes que Dios nos ha mostrado a nosotros. Dios nos amó cuando merecíamos abandono. Nos dio su Hijo para que pudiésemos tener comunión con Él. Nos mostró afecto y compasión en no solamente salvarnos, sino ir más allá y adoptarnos como hijos suyos y hacernos coherederos con Cristo. Es decir, que cuando Pablo nos está diciendo estas cosas, es bajo el entendido de que ya Dios nos ha mostrado estas cosas a nosotros, aún, hermanos, aún cuando no
lo merecíamos. La fe es lo que nos une. Punto número 2. Unidad en la comunidad. Pablo continúa diciendo en el versículo 2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Recordemos que la iglesia de Filipo tiene un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo. Es una iglesia, por lo que podemos entender, ejemplar dentro de las otras cartas que se han descubierto y que forman parte de nuestra Biblia. Recordemos que es una iglesia que le ha ayudado económicamente a Pablo en sus momentos de necesidad. Es una iglesia que el mismo Pablo fundó con su predicación en el área. Y por el contenido que tiene la carta, que no se ve en la carta ningún tipo de corrección doctrinal como tal, ni se trata ningún tipo de pecado escandaloso, como podríamos ver en el ejemplo de la carta a los Corintios, debemos asumir, como dije anteriormente, que la iglesia de Filipo era una buena iglesia. Entonces tomemos en cuenta que lo que el apóstol Pablo está haciendo en esta carta es retando a una iglesia que ya es buena a que sea aún mejor. Y es con este mismo sentir, hermanos, que deseo que miremos la reflexión y escuchemos la reflexión de esta mañana. Tomando esto en cuenta, entonces, Pablo pide 4 cosas para hacer completa su gozo. Que seamos de un mismo sentir, que conservemos el mismo amor, que seamos unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hermanos, si fuéramos a reunir estas 4 peticiones con una sola palabra, esa palabra sería unidad. Este tema de la unidad es algo que Pablo viene detallando desde el capítulo 1 de Filipenses. Solamente que en el capítulo 1 él está hablando de cómo nosotros debemos luchar unánimes por la fe en contra de los enemigos de la fe. Pero en este caso ya Pablo no está hablando de mantenernos unidos contra los demás, sino que debemos mantenernos unidos en el amor y el servicio del uno hacia los otros. Debemos mantenernos unidos, hermanos. Nótese nuevamente que esta unidad no es simplemente para aquellos que te caigan mejor o a quienes tú quieras más que los demás. Hay un concepto que se ha repetido ya 3 veces en estos 2 versículos: el amor. Es decir, que este llamado de permanecer unidos es un llamado a amarnos los unos a los otros. Es un llamado a amar como Cristo nos amó. Y esto lo confirmamos en el versículo 5 cuando vemos que el apóstol dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo. Es decir, hagan estas cosas de manera que puedan parecerse a Cristo. ¿En qué? En que se despojó a sí mismo. ¿Y por qué nos dice Juan capítulo 3 versículo 16 que se despojó Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Iglesia, nuestra unidad no es resultado de estar siempre en acuerdo. Nuestra unidad no es resultado de que todos seamos iguales y no tener ningún tipo de diferencia. Nuestra unidad es resultado de que Dios amó lo suficiente como para despojarse a sí mismo. Por lo que el amor por mi hermano no es simplemente porque me cae en gracia o porque me cae bien. Viene de que yo amo a Dios lo suficiente como para servir a mi hermano, porque Cristo también murió por él. Podrías estar preguntándote entonces, Sandro, ¿cómo vivimos en comunidad? ¿Cómo mostramos esta unidad? ¿Cómo nos mostramos el amor los unos a los otros? Y Pablo nos da esa respuesta en los versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nos advierte que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria. Hermanos, hay muchas veces que las obras más hermosas se pueden ver distorsionadas por las malas intenciones que hay en nuestro corazón o por el deseo de ser reconocido.
Vemos en estas palabras que la raíz del problema viene del egoísmo e individualismo que existe en la naturaleza pecaminosa de cada ser humano. Es decir, que lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo es muy fácil de decir, muy bonito de pensar, pero muy difícil de poner en práctica. Vemos aquí entonces dos cosas de las cuales nuestros corazones sufren. Número uno, ponerme a mí mismo por encima de los demás. Número dos, que el día que no me pongo a mí mismo por encima de mi hermano, yo quiero que a mí me reconozcan por haber hecho este gran esfuerzo. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué hay en nuestro corazón que nos lleva a hacer este tipo de cosas, a actuar muchas veces de esta manera? El egoísmo viene de pensar que yo soy más importante que mi prójimo. La vanagloria viene del pensamiento de pensar que mis obras son más grandes que la de mi prójimo. Ambas condiciones del corazón que encuentran su raíz en el orgullo. Hermanos, tendemos a creernos superiores a los demás. No lo decimos. Muchas veces ni siquiera nos atrevemos a pensarlo claramente en nuestra mente. Pero nuestras acciones, en la mayoría de los casos, hablan por sí solas. En un taller de consejería escuché una frase que aplica perfectamente a este caso, que dice así: hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Hermanos, cuando me amo a mí mismo sobre todos los demás, cuando me amo a mí mismo sobre las demás cosas, este es el resultado que encontramos en nuestro corazón. Mi corazón tiende al egoísmo porque en mi corazón yo quiero creerme más importante que los demás. Yo quiero creerme más santo que los demás. Yo quiero creerme superior a los demás. Mi corazón tiende a la vanagloria porque yo quiero que mis actos y mis obras sean reconocidos. Mientras yo vea el valor de mi prójimo por debajo de mi propio valor, siempre nos encontraremos con este problema. Esta es la realidad del hombre caído. Pero hay buenas noticias. Y es que Pablo le está escribiendo esta carta a cristianos, no a personas inconversos. ¿Qué significa esto? Que él está escribiendo esta carta a sabiendas que los lectores originales de esta carta iban a poder ser capaces de hacer estas cosas porque han sido estimulados por Cristo. Es decir, hermanos, que si estamos en Cristo, si hemos sido estimulados por Cristo, nosotros también somos capaces de superar esta tendencia o por lo menos luchar contra esta tendencia que se encuentra en nuestro corazón. Si hemos sido estimulados con Cristo, debemos pedir a Dios que junto con este estímulo ponga en nosotros el deseo de glorificarlo a Él con nuestra gloria, con nuestras obras, no vanagloriarnos nosotros mismos. ¿A qué acción nos llama la palabra para poder contrarrestar este egoísmo que existe en mí? La palabra nos llama a que seamos humildes y que consideremos al otro como más importante que nosotros mismos. Es decir, que seamos intencional en brindar ayuda aún a aquellas personas que nosotros entendemos que humanamente no lo merecen. Nosotros tampoco merecíamos ser rescatados, no merecíamos ser salvados. Y la respuesta de Dios hacia esto fue gracia inmerecida. Nos manda que no busquemos nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y quiero que aterricemos un poco más también este punto. En un mundo perfecto, el matrimonio funcionaría de la siguiente manera. Yo velaría de tal manera por los intereses de mi esposa, que mi esposa no tendría que preocuparse por ella misma, porque ella sabe que yo estoy velando por todas sus necesidades en todo momento. De igual manera, mi esposa estaría velando de tal manera por mis necesidades y mis situaciones que yo no tendría por qué preocuparme de mí mismo, porque yo sé de que cualquier cosa que yo no me esté dando cuenta, ella sí se daría cuenta y me lo diría. Pero ¿qué sucede?
Hay pecado en nuestro corazón. Es imposible para nosotros llevar esta relación en perfecta armonía. Por eso es que tendemos a pensar que cuando nuestra pareja nos ofende lo está haciendo a propósito, cuando no necesariamente es así. Tendemos a pensar que nos están haciendo las cosas a propósito, tendemos a pensar que ellos se creen superior, cuando la realidad es que nosotros mismos cuántas veces no ofendemos a los demás y ni siquiera nos damos cuenta. Dependemos totalmente de Dios para velar y amar a nuestras parejas y a los demás, como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿qué tal si quien está velando por mí no puede fallar? ¿Cómo yo viviría? Si yo estoy velando por los intereses de mi hermano, ¿yo lo estoy haciendo necesariamente por el amor que ese hermano siente por mí? No necesariamente. Pero sí en respuesta a cómo Dios me ha amado a mí. Si yo vivo de tal manera que velo por los intereses de mi hermano y su bienestar como si fueran los míos por amor a Dios, en Dios puedo confiar que Él sí está velando por cada una de mis necesidades y que lo estará cubriendo mejor que cualquier pareja lo podría hacer. Amo tanto a Dios que voy a velar por el cumplimiento de sus intereses aquí en la tierra, confiando que Él en su soberanía y en su gracia va a velar por mis intereses perfectamente. De manera que mi esfuerzo por buscar el bienestar de mi hermano es fruto del bienestar que yo ya he encontrado en Dios. Ahora viene lo más difícil y lo que más nos cuesta. Todas estas cosas que el apóstol viene diciendo en los versículos 3 y 4 tienen una cosa en común. Todas estas cosas, todas estas muestras requieren de un sacrificio personal. El no vivir para mí, el ser humilde, el no buscar mis propios intereses. Cada una de estas cosas significa que debo negarme a mí mismo. Es aquí donde todo deja de sonar bonito y color de rosa y empezamos a ver la realidad. Debemos preguntarnos en estos momentos, ¿estoy yo dispuesto a negarme a mí mismo por el bienestar de mi hermano? Para quienes no lo saben, yo soy gerente de negocios en una cooperativa y aparte de eso también doy finanzas o asesorías en finanza personal. Lo digo para que sepan que lo que voy a decir ahora no es algo que me estoy imaginando, sino que es el día a día que estoy viendo entre los clientes que atiendo y diferentes situaciones que se han presentado. La realidad es, hermanos, que día tras día yo veo cómo aumenta la tensión y la preocupación en la población y las personas a mi alrededor por su bienestar económico. El no saber qué viene y qué nos espera dentro de los próximos meses. Y la realidad es que si usted desea ver el corazón de la persona, si deseas ver la realidad de ese corazón, solamente tienes que mencionarle el bolsillo. En el mundo de las finanzas le va mejor aquel que acumula mayor riqueza para sí mismo. De igual manera, en el mundo de las finanzas, el que ahora mismo no tiene nada es mal visto porque se entiende que fue que no se preparó mientras tuvo tiempo. Esto debido a una realidad que tenemos a nivel cultural. Los dominicanos no tenemos hábitos de ahorro. El dominicano común, cuando le está sobrando 500 pesos, en vez de buscar ahorrarlo, está buscando en su mente en qué gastarlo, aunque no encuentre en qué. Ahora mismo la tendencia en las asesorías que yo he brindado es que aquellas personas que aún están produciendo, están buscando la manera de reducir a lo máximo sus gastos y sus consumos, de manera que puedan acumular mayor ahorro para estar preparado para cualquier eventualidad que pueda venir en un futuro, que no lo permita producir o por lo menos no lo permita producir al mismo nivel que está produciendo ahora. Es como dice el viejo refrán, que ahora sería literal: guardemos pan para mayo. Hermanos,
En nuestro contexto actual, las palabras del apóstol Pablo deben llevarnos no solo a guardar pan para mayo, sino a estar dispuestos a compartir ese pan, aunque eso significa que a mí me vaya a tocar menos. Hay muchas personas pasando por grandes momentos de necesidad en este momento, aún dentro de nuestra comunidad, aún dentro de nuestra iglesia. El pensamiento del mundo ante esta situación podría ser, bueno, se lo merece, ¿quién lo manda a no prepararse? Pero el pensamiento de nosotros debería ser, comparto el pan con mi hermano, porque aunque no se preparó, amo a Dios lo suficiente para hacerlo. Con esto no estoy diciendo que dejemos de ahorrar, está bien que ahorres. Con esto no estoy diciendo que nos dejemos de preparar, es bueno y saludable que nos preparemos. Lo que estoy diciendo es que con la misma intencionalidad que ahorramos y nos preparamos, con esa misma intencionalidad deberíamos estar buscando el bien de nuestro prójimo. Deberíamos estar buscando ayudar a nuestro prójimo. Iglesia, quiero hacer un llamado en esta mañana a que sea mucho o sea poco, estemos dispuestos a compartir el pan con nuestros hermanos, que hay muchos que no tienen. Que el amor por nuestro hermano no se conforme con un simple estaré orando por ti, sino que esa oración pueda venir acompañado de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón y lo que el Evangelio de Dios nos ha enseñado. Que esa oración pueda venir acompañado de ayuda para nuestros hermanos. Que el funcionamiento de la comunidad en estos tiempos de distanciamiento no sea solamente de palabras, sino de hechos y acción. Recordemos lo que dice la carta de Santiago, la fe sin obras es muerta. Si quieres ayudar y no sabes cómo, te animo a que te contactes con uno de nuestros diáconos. Si no tienes el contacto de uno de nuestros diáconos, te invito a que llames a la iglesia y pregunta cómo puedes ayudar. Si no sabes cómo puedes ayudar de manera individual, te invito a que te unas a la ayuda que actualmente la iglesia está dando a nuestros hermanos. Pero no dejemos de bendecir a quienes más lo están necesitando ahora mismo. No busquemos solo nuestro propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Desde el inicio del texto, el apóstol Pablo nos reta a vivir en comunidad, glorificando a Dios por medio de nuestra unidad y nuestra disposición a amar el hermano con nuestro servicio. Y dentro de todo esto hay una verdad muy importante que podemos inferir del texto, porque no se dice textualmente. ¿Y cuál es esta realidad, hermanos? El punto número 3. El cristiano debe vivir en comunidad. Iglesia, el llamado de Pablo a vivir en comunidad nos infiere esta gran verdad. En el proceso de la creación en Génesis, cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, muchas personas han visto esto solamente desde el punto de vista sexual, pero eso va mucho más allá que esto. El hombre requiere de una comunidad, el hombre requiere de compañía. Por su bienestar físico, mental y en el caso de nosotros espiritual, necesitamos ser acompañados, necesitamos pertenecer a una comunidad, necesitamos pertenecer a la iglesia. Es imposible ser cristianos y no pertenecer a una comunidad de personas que compartan las mismas convicciones que tú. ¿Por qué? La respuesta más clara la encontramos en Hebreos 10, 24 al 25, que dice así: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El autor de la carta a los Hebreos en este versículo plantea la base de por qué no podemos dejar de congregarnos. Necesitamos tener personas en nuestro alrededor que nos motiven a las buenas obras en amor. Y también tenemos la necesidad de que las personas a nuestro alrededor nos exhorten cuando estamos en mal camino, nos exhorten a corregir cosas de manera que podamos reflejar mejor a Cristo. Eso significa que necesitamos tener personas a nuestro alrededor que a través de la palabra de Dios pueda decirnos la verdad, aunque nos duela, a sabiendas que lo hace en amor porque desea
que yo me parezca cada día más a Cristo. La persona que no se está congregando, la persona que no está participando de los diferentes espacios de coinonía que la iglesia ha hecho, está menospreciando una provisión que el mismo Dios ha hecho para que no estemos solos. Muchas veces queremos dárnoslas en el llanero solitario, hermano, pero la palabra nos dice que Cristo viene por su iglesia, no por el llanero solitario. Y como hemos visto hoy, esa iglesia es una comunidad. Otra razón y más importante aún es que hemos sido bendecidos con esta comunidad por el medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Decía al principio que este texto inicia con un por lo tanto, así que tenemos que ver qué es lo que Pablo está diciendo y vamos a enfocarnos en este momento en el capítulo 1, versículo 29 de la carta a Filipenses. Y dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Iglesia, el nosotros congregarnos, el nosotros pertenecer a una comunidad, el amarnos y servirnos los unos a los otros para la gloria de Dios, es una capacidad que hemos recibido por medio del mismo Señor Jesús en su sacrificio en aquella cruz. Así como nos dio la capacidad de ser llamados hijos suyos, así como nos dio la capacidad de resucitar con Él cuando Él regrese, así como nos dio la capacidad de ser llamados justos por medio de la justicia de Cristo, santos por medio de la santidad de Cristo, así mismo murió para que pudiéramos disfrutar de la comunidad que he expuesto en la mañana de hoy. La misma sangre que se derramó por mi salvación es la misma sangre que se derramó para permitir que tú y yo viviéramos en comunidad. De manera que si vamos a valorar el sacrificio de Cristo, si hemos recibido algún estímulo de parte de Él, valoremos este sacrificio en su totalidad. Valoremos no solo la adopción, no solo la vida eterna, sino la posibilidad de poder glorificar a Dios en medio de la comunidad que es su iglesia. Finalmente el apóstol Pablo en los versículos 5 al 8 nos dice por qué es que todo esto realmente haría completo su gozo. El gozo del apóstol Pablo no se completa porque el vivir y cumplir estas cosas sería muy bonito y sería ideal. Al principio de este mensaje dije que tenía como propósito responder la pregunta ¿por qué Dios nos manda a vivir en comunidad? Y la respuesta a esta pregunta es la misma respuesta que encontramos a la pregunta de por qué se completaría el gozo de Pablo con todo esto. Y la respuesta a esa pregunta es lo siguiente. Porque en hacer estas cosas tendríamos la misma actitud que hubo en Cristo, que siendo Dios y sí teniendo de qué gloriarse, se despojó a sí mismo. Nosotros que no tenemos de qué gloriarnos, en la mayoría de las ocasiones no estamos dispuestos a despojarnos de nada. Cristo, sí teniendo de qué gloriarse, se humilló y se hizo obediente hasta muerte de cruz. Nosotros, no teniendo nada de qué gloriarnos, nos cuesta morir a nosotros mismos. Teniendo Cristo de qué gloriarse y razones de más para obrar por su propio bien, hizo un sacrificio en aquella cruz donde su nombre fue exaltado, pero el beneficiado fui yo. De esta manera, no velando solo por sus intereses, sino por los míos también. Jesús, siendo Dios, cumplió todo lo que Pablo ha escrito en los versículos 3 y 4. Y como el deseo de cada cristiano es parecerse cada día más a Cristo,
Pablo nos está dando las herramientas para hacerlo. Así que seamos humildes, seamos unidos, velemos los unos por los otros, vivamos en comunidad. No para complacer a pastores, no para complacer a líderes, no para complacer a ningún hombre. Hagámoslo para que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo. De manera que corramos esta carrera hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, como dice Pablo más adelante en esta misma carta. Conclusión. Comunidad Cristiana de Santiago. Hemos recibido por medio de Cristo la hermosa bendición de no solo ser llamado hijo suyo, sino de pertenecer a una comunidad de personas que comparten mis convicciones y que están dispuestos a acompañarme en mi caminar. Le exhorto a todo aquel que no ha hecho el esfuerzo de pertenecer a esta comunidad, que se acerque a un grupo de G3C, que sería un buen comienzo, pero que no continúe caminando solo, no continúe caminando separado de la comunidad que es la iglesia. Cristo murió por su iglesia y regresará por su iglesia. Cristo, siendo el ejemplo que nosotros debemos de seguir, anduvo con 12 personas que fueron sus discípulos para, entre muchas cosas, mostrarnos la importancia de andar en comunidad. Si eso fue Jesús, que tuvo que andar acompañado, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Estemos dispuestos a amar a nuestro hermano, no solo de palabras, sino con acción y con el amor sacrificial que Pablo viene mostrando a lo largo de este texto. Siervos de la comunidad cristiana de Santiago, sigamos adelante confiando en Cristo y a sabiendas de que el Señor recompensará los esfuerzos que se vienen haciendo a su debido tiempo. Hermano de la iglesia, si por alguna razón alguien no le ha escrito, no le ha dado seguimiento, si usted se está sintiendo solo, si tiene necesidad, si se siente abandonado, por favor, escríbale a alguien, no se quede en silencio. Nosotros todos somos pecadores, todos tenemos necesidades y todos debemos velar los unos por los otros. No podemos siempre esperar que alguien me escriba. No permitamos que el orgullo de no ser quien da el primer paso, el orgullo de no ser quien tenga que escribir primero, nos permita que nos perdamos de la bendición de vivir en la comunidad de hermanos. Amigo o amiga que nos ve en esta mañana, Cristo no murió simplemente para que supieras que hay un Dios. Murió y resucitó para que pudieras vivir en comunión con ese Dios. Y parte de vivir en comunión con Dios es pertenecer a la comunidad que es la iglesia. En esta mañana te quiero decir que no estás solo, que en Cristo hay esperanza. Y aunque ninguno de la iglesia somos perfectos, te invito a caminar juntos para poder exhortarnos, amarnos y animarnos hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que seas tú escudriñando nuestros corazones, que seas tú abriendo nuestra mente a la verdad que estamos viviendo cada quien en nuestros hogares, ya sea que estemos trabajando o estemos la mayor parte del tiempo en cuarentena. Señor, que tú nos ayudes a amar a nuestro prójimo de la misma manera que tú nos amaste a nosotros. Mi Dios, que podamos luchar contra el egoísmo y la vanagloria que existe en los corazones de cada uno de nosotros. Y que podamos responder con hechos, con acción, con servicio, en humildad, Señor. No necesariamente porque ese hermano me cae bien, no necesariamente porque ese hermano me ha ayudado a mí, sino que lo podamos hacer, Señor, porque te amamos a ti lo suficiente como para ser obediente a lo que tú nos estás pidiendo. En respuesta al amor que tú me has mostrado a mí, permíteme amar a los demás, Señor. En respuesta al bienestar que yo he encontrado en ti, permíteme preocuparme más por el bienestar también de mi hermano. Esto no lo podemos hacer solo, Señor,
Por lo que te pido que tu Espíritu Santo cambie nuestros corazones, selle esta palabra en nuestro corazón y nuestra mente. Y que pueda haber en la comunidad cristiana de Santiago la misma actitud que hubo en Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.